Comenzamos el tema Dios es por nosotros. Y dice así la palabra de Dios en Lucas 18, 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, consigo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Romanos 10, del 3 al 4 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay una justicia que es propia y una justicia que es de Dios. Según la palabra de Dios, vemos dos justicias. Una que es por la ley, por lo que haces, y una que es la de Dios, la que verdaderamente importa cómo Él dice, lo estás haciendo bien. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa justicia que es por fe, ¿de dónde sale? ¿Cómo llegas cómo llegas allí? ¿En qué nos basamos? Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni atenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, no en la carne. Eso es lo primero. Fundamento apostólico, profético, donde Jesús es la piedra angular. De allí extraemos todo lo que es el modelo, como Dios modeló la justicia, que es por la fe. Primera de Timoteo 2, 6 al 7 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo dice: por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y en verdad, a todos los que no son judíos, en fe y en verdad. Un fundamento apostólico donde Pablo fue escogido para ser apóstol en fe y en verdad. Y dice, 2 Pedro 3, del 14 al 16, Pedro confirma las palabras de Pablo diciendo: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, presten atención, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando tú eres indocto e inconstante en la palabra de Dios, tú vas a tender a torcer la palabra. Tú tienes que ser constante en ella todos los días. Entonces vemos cómo Pablo es escogido, y también lo vemos en Efesios 3 del 8 al 9. Dice Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, a los apóstoles, incluso a los 12 apóstoles, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Que creó todas las cosas. Vemos que Pablo fue el escogido. Entonces, Dios, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, escogieron a Pablo para aclarar todas las cosas de cómo es la dispensación, ¿verdad? Lo corrobora Pedro, y las escrituras dicen que estamos sobre el fundamento de los apóstoles, donde Cristo es la cabeza. Entonces no es una interpretación privada, no es una exegesis, no es una traducción del hebreo al griego, no, es el lineamiento que Dios dejó por medio de los apóstoles, y Pablo aclarándole a todos cómo es la dispensación, y dice en la Nueva Traducción Viviente, de las
riquezas que tenemos a disposición en Jesucristo, cómo hacernos de ellas, cómo tomarlas de Cristo, cómo recibirlas de gracia, cómo tomar de su plenitud gracia sobre gracia. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La potestad de ser hecho hijo de Dios está en el creer, en el recibirlo y creer, recibirlo y creer. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe, por el oír, Cristo habita en tu corazón. Entonces, el evangelio no es Dios contigo, Dios está conmigo, no, el evangelio es Dios en ti, Dios por ti. Y de esto vamos a hablar, de esa justicia, cómo recibir la justicia por fe y cómo esto es para todo aquel que crea. No hay diferencia, no hay requisito más que creer. Cuando tú crees, tu manera de pensar cambia, que es lo que Jesús atacó al principio, la manera de pensar. Jesús no atacó la mente, Jesús atacó la manera en la que pensamos. Y la manera en la que pensamos está determinada por lo que hay en nuestro corazón, porque del corazón salen los pensamientos. Romanos 5, del 1 al 2 dice que este es el resultado de la justificación por la fe. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. En Juan 12:49, algo súper importantísimo en el tema de la justificación, de cómo Dios nos hace justos y cómo es la justicia de Dios, dijo Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces vemos que cuando Jesús se sujetó a la voluntad del Padre, Él no hablaba sus propias palabras, Él hablaba las palabras del Padre. Por ende, si nosotros queremos ser escuchados por el Padre, si nosotros queremos ser justificados por el Padre, tendremos que hablar lo que el Padre ha hablado a Jesucristo. En su nombre, que ese es el nombre, lo que Él habló. Si no entendemos nuestro diseño, nos vamos a volver locos. El yugo de Jesús es fácil y ligero. ¿Ya? Nosotros, dijo Jesús, que reveló cosas escondidas desde la fundación del mundo. Él dijo, abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Una de las cosas escondidas desde la fundación del mundo que Él reveló es que nosotros somos como una tierra a la cual cultivamos interiormente y que nosotros sembramos palabras en esa tierra y que según la palabra es el fruto. Eso tenemos que entenderlo, porque si no nos vamos a volver locos y no vamos a entender por qué algunas acciones brotan de nosotros, por qué algunas palabras brotan de nosotros. Si nosotros salen palabras y acciones diferentes o malas o que no están de acuerdo a la palabra de Dios, es porque sembramos una semilla equivocada. Entonces estamos siendo engañados y no estamos funcionando en la mente de Cristo. Una de las cosas para entender la justicia de Dios y toda esta introducción que estamos haciendo, de dónde estamos extrayendo esta justicia que es por fe y el orden que Dios diseñó, como vemos el fundamento apostólico, una de las cosas es posicionarnos correctamente en la cruz. En Romanos 11:36 dice la palabra de Dios, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, es de Él, por Él y para Él. Nosotros no aparecemos en escena allí. Todas las cosas fueron creadas, también dice en Colosenses 1:16-17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En otra versión dice, Él mantiene unida toda la creación. Entonces, como dice también el libro de Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, no se trata de nosotros. El Evangelio no es nosotros intentando hacer las cosas bien. El Evangelio es Dios haciéndolo bien en nosotros. Eso cambia mucho las cosas. Efesios 1:23 dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo en todo. Esto es la manera correcta, posicionándonos correctamente en los propósitos eternos de Dios, como lo dijo Pablo. Colosenses 3, del 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vemos que la palabra no habla de que Cristo es un amiguito nuestro,
que está con nosotros acompañándonos. La palabra no dice eso. La palabra dice que Cristo es nuestra vida. Todo lo que Él habló, todo lo que Dios diseñó en este modelo eterno, por medio de los apóstoles, los profetas y Él mismo venido en carne, es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en Él estamos completos. Por eso hay un texto por ahí que dice en la palabra que el que no se conforma a las sanas palabras de Jesús está envanecido y nada sabe. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En la Nueva Traducción Viviente dice, Cristo vive en ustedes los creyentes. No es Cristo, mi amiguito que está al lado mío, que me ayuda, ayúdame Cristo. No, Cristo pasa a ser tu vida. Dejas de vivir tú para que viva Cristo en ti, y hay muchos textos, ya los vamos a leer. De hecho, en Gálatas 2:17 al 21 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Dice la palabra. En ninguna manera. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado en la cruz, ¿verdad? Ya no vivo yo, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esto no es yo intentando vivir de acuerdo con Dios. No, no, no. Esto es Dios viviendo en nosotros. Por eso es Dios por nosotros. La justicia de Dios es Dios por nosotros. Y aquí vamos a ordenar todo esto para que podamos entender, recibir, y que la palabra nos alumbre y podamos vivir de la manera correcta, como dicen varios textos, relacionarnos de la manera correcta para con Dios. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero claro, muchas veces funcionamos en nuestra propia mente y queremos seguir viviendo en nuestra mente. Y Dios nos dice, no, 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 esto pasa a ser tu mente. La palabra de Dios, lo que habló Cristo, lo que habló Dios a través de los profetas, todo, pasa a ser tu mente. Tú no tienes que pensar por ti mismo, como sucedió en el Edén. Dios nos está librando precisamente de eso, de que Eva pensó por sí, de que Adán tenía que haberle dicho, no hagas eso, no pensar por sí mismo, ¿verdad? Sino escoger lo que Dios determina como bien y mal. Eso fue lo que sucedió en el Edén. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, tu vida está determinada por lo que piensas y lo que piensas está determinado por lo que hay en tu corazón. Entonces es importante saber que la única manera de que nosotros funcionemos en la vida de Dios es que la palabra de Dios esté en nuestro corazón y en nuestra mente continuamente. Esa es la justicia que es por fe y la vamos a ir desarrollando. Hay muchos más textos que nos hablan de esto, de que Cristo es en nosotros y que en Él estamos completos, como por ejemplo Colosenses 2 del 8 al 10, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, o sea, lo que dice el mundo, lo que dice la gente, cómo Dios establece, cómo la gente establece justicia, cómo ellos tienen criterios, cómo se autojustifican a ellos mismos, cómo ellos por cuenta propia determinan qué es bueno y qué es malo, e incluso te quieren corregir, ¿verdad? Sin tener en cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios por eso dice que el espiritual todo lo juzgue, no puede ser juzgado. Porque claro, está operando en la mente de Cristo. ¿Y quién va a enseñar a Cristo? Dice la palabra. Que si tenemos la mente de Cristo, ¿quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice. Pero claro, cuando operas en la palabra de Dios, entonces tienes la mente de Cristo. Y dice, y no conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. O sea, que tú en vez que nadie te engañe con respecto a cómo ellos hacen las cosas y lo que determinan correcto, mira que nadie te engañe. Empezando por el diablo, que es el padre de mentira. Mira que nadie te engañe y no según Cristo. O sea, tus criterios, ¿verdad?, de justicia están tergiversados y están infectados por el pecado. Entonces muchas veces lo que tú crees correcto no es correcto. Por eso debemos ir a la palabra de Dios para que Dios nos diga qué es lo correcto realmente. Y dice, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Dios lo dispensó en sus palabras, en las palabras de Cristo, en todo el propósito eterno de Cristo. Y dice en el versículo 10 de Colosenses 2, dice que en Él estamos completos, o sea, tú no necesitas otra cosa. La nueva vida que Dios está dispensando en nosotros la tiene revelada en Cristo Jesús y mediante la transformación de nuestro entendimiento y mediante el conocimiento, nosotros empezamos a vivir esa vida que Dios nos regala en Cristo Jesús. En 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como es Cristo,
somos nosotros en este mundo. No dice, tú puedes parecerte a Cristo, tú puedes actuar como Cristo. Dice, no, como Él es, tú eres, tu identidad es Cristo. Es muy diferente, esto cambia totalmente nuestra forma de relacionarnos con Dios. Porque no es Dios, yo voy a intentar ser bueno, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar. No es mejorar. Es tú ponte en una cruz, tú te mueres, tú ya no pienses. Ya lo vamos a ir desarrollando más y más profundizando más. Entonces no es tú con Dios, es Dios por nosotros, en nosotros y con nosotros. La correcta relación con Dios, como lo vemos en Romanos 3 del 21 al 28, dice que es mediante la fe. Es la forma correcta de relacionarnos con Dios. Y dice Romanos 3 del 21 al 28, fíjate lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No la conocíamos. Ahora se ha manifestado. Manifestarse es cuando aparece en escena. Cristo apareció en escena y Él es todo lo que agrada al Padre. Nosotros por eso sin fe no podemos agradar a Dios, es imposible. Y la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Dice, testificada por la ley y los profetas, o sea que Moisés habló de Él y los profetas también. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, por medio de creer en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso, no gratis, nos salió gratis a nosotros, pero Dios pagó con Jesucristo, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando tú tienes la fe puesta en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? Tú tienes justicia para con Dios, para manifestar, para demostrarla, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces tenemos un problema, porque tú no eres justificado por obras, tú eres justificado por la fe en Jesús, y dice que Él, al fin de manifestar en este tiempo su justicia, no la tuya, ni la mía, ni la que nosotros nos inventamos, ni como nosotros queremos decir, ves, es que tú eres el que te has equivocado, ves el que tú es que lo hiciste mal, ves que todo lo dañas, ves que todo lo haces mal. Dios es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Y dice la palabra que por sus frutos los conoceremos. Entonces esto no va de nosotros determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que Dios es el que determina qué es correcto y qué es incorrecto. Dice la palabra en Romanos 3:30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos se van a justificar por la fe. Todos, sea judío, sea griego, sea lo que sea, todos por la fe. No te vas a justificar por lo que hagas, por la religión que practiques, sino por la fe. Romanos 5:17 dice que la manera correcta de relacionarnos con Dios es, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, yo voy a reinar en vida si yo recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo no reino por lo que yo hago, yo reino por lo que yo recibo de Dios. Por eso dice más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Segunda de Reyes 3:18 dice, nos explica un poco de cómo va la justicia de Dios, cómo trabaja la justicia de Dios y cómo nosotros a veces la vemos. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, no ante tus ojos ni ante los míos. En el versículo de Segunda de Crónicas 28:1 dice, no hizo, dice, Acaz, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. El otro sí lo hizo. Una referencia que tenemos es David, porque David es el tabernáculo que se va a restaurar. David es el modelo de hombre, que es el hombre conforme al corazón de Dios. Y dice, y él hará todo lo que yo quiero, dijo el Señor. Que David sí iba a hacer todo lo que él quiere. Pero no era de David en sí, sino lo que David testificaba. Porque nosotros no tenemos que poner la mirada en hombre, sino la mirada en Cristo. David entendió el nombre, David entendió la justicia por la fe, y por eso él es un modelo, ¿verdad? Y de hecho en el Nuevo Testamento vemos cómo
cómo David es lo que escribió David, toda la justicia por fe, es un modelo para nosotros los cristianos, aún bajo la gracia. Dice, no os embriaguéis con vino, Efesios 5, 18 al 20, en el cual hay disolución, antes bien, lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El modelo de Dios no tiene nada que ver con lo que haces. David lo entendió, por eso alababa 7 veces al día, oraba 3 veces al día y muchas otras cosas más que vamos a ver ahora de cómo es la justicia que es por fe, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Romanos 1, 16 al 21 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿cómo se revela? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya puedes inventarte todo lo que quieras, puedes buscar las traducciones que quieras, puedes coger las Biblias que quieras, puedes interpretar textos dentro de su contexto, supuesto contexto, porque el contexto de la Biblia es la Biblia, como Jesús, que interpretó, le dio un correcto uso al Salmo 91 yéndose a Deuteronomio 6. Ya puedes hacer lo que quieras en el Evangelio, en la buena noticia. La justicia de Dios, la forma correcta de hacer las cosas, se revela por fe y para fe, te guste más o te guste menos. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como dice la palabra, esto tiene un motivo y es para que nadie se gloríe. Vamos a seguirlo desarrollando. La culpabilidad del hombre, dice en el versículo 18 de Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué detiene una persona que va en contra de la fe? La verdad, la detiene. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí empieza a modelarse la justicia que es por fe. Dice, le voy a poner unos ejemplos, por ejemplo, Abraham tuvo una situación que yo me pregunté por mucho tiempo, Dios mío, pero si este tipo mintió, ¿por qué tú lo trataste como un justo? ¿Por qué aún Abraham mintiendo lo trataste como un justo? Hiciste que incluso orara como profeta por una persona a la cual él le mintió. Él se supone que según la justicia humana, se supone que él era el equivocado al haberle mentido al rey en su tiempo y iba a tomar a Sara por su mujer. ¿Por qué entonces? Porque dice la palabra, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces Abraham era justo por lo que creyó y no por lo que hizo. Un ejemplo de eso también lo vimos en el libro de Job, un libro que la gente tiene múltiples interpretaciones, pero ahí claramente vemos a un hombre perfecto, totalmente perfecto, humanamente hablando, pero que le faltaba algo para con Dios. Esa es la conclusión del libro de Job. Un hombre que era completamente perfecto humanamente hablando, pero se le olvidaba que, como dice Isaías 43:27, desde el principio tu primer antepasado pecó y como él pecó, la muerte pasó a todos los hombres y el pecado entró en el mundo y todos pecamos. Entonces tú no eres pecador por lo que haces directamente, sino por el pecado que entró en el mundo. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tú jamás te vas a justificar por las obras de la ley porque hay un pecado original, el cual Cristo vino a resolver. Por eso Cristo hace la comparación con Adán en Romanos y no hace la comparación con nosotros, porque Adán fue el que pecó y él vino a resolver el problema de Adán. Entonces vemos cómo Job, aún siendo perfecto, no tenía justicia para con Dios. Y incluso Dios le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo? No es sabiduría contender contra el omnipotente. Basta ya de contender contra Dios con respecto a la justicia, que yo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mejor que fulano, porque Dios no establece a nadie correcto y justo si no es por la fe. Se acabó. Es la justicia de Dios. Es la forma como Dios establece justo al hombre. Es por la fe y únicamente por la fe, porque hay un precedente que se equivocó en el principio. Entonces vemos cómo después de que Job se arrepintió y dijo, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te han visto.
cuando él realmente se dio cuenta que no tenía justicia para con Dios, que ya él no podía exponer su causa ante Dios, ni que él era justo y yo voy a defender mi causa ante ti, ni nada por el estilo. Él entendió que había una justicia superior y ya no oscureció el consejo, se arrepintió, una vez hablaré y no hablaré más, dijo, y ya ahora sí estaba listo para escuchar. Ahora sí, una persona cuando tiene justicia propia no escucha a nadie. Por eso necesitamos rendirnos y que nuestra cerviz se vuelva blanda para nosotros escuchar a Dios como Dios establece justo al hombre. Y en ese momento dice que después de que sucedió eso, otra vez vemos el ejemplo de un hombre que hizo todo mal después de que se quería justificar, aunque era perfecto, después hizo todo mal y hablaba y se intentaba justificar una autojusticia. Dice que después de que él se arrepintió hasta el polvo y él entendió que hay una justicia superior y que no podía tener justicia para con Dios si no se humillaba, dice que Dios entonces puso a orar a Job por los demás y dice, no como ustedes no hicieron lo que como mi siervo Job, que hizo lo recto. ¿Qué hizo recto? Humillarse, ya recibir la justicia que es por fe. Entonces ya cuando eres justo, ya no importa lo que haces, tú eres justo para Dios, y aunque el mundo te diga que tú no eres justo. Y se va a notar, por eso hay una persecución por causa de la justicia, porque la gente va a decir, pero ¿por qué este vive tan tranquilo, tan en paz? Tiene una familia bendecida, tranquila, en paz, goza de alegría, tiene justicia, paz y gozo. Y todo lo hace mal, porque la justicia es por fe, no por lo que haces. Vamos a seguir adelante con la justicia que es por fe, porque se parece así como lo dice la Escritura. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí Jesús está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que muchos no entendiendo llegan a conclusiones erróneas, pero lo vemos claramente que el fruto que se conoce el árbol es por las palabras que estás hablando, y por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado. Entonces no está hablando fe, y la fe es el medio para tú ser salvo. Entonces no puedes ser salvado, no puedes ser perdonado, ¿vale? Entonces somos justificados, vamos a hacer énfasis en esto, por las palabras y no por lo que hacemos. Romanos 3:28 dice, concluimos pues, vamos a concluirlo todo como dice la Escritura en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin obras, sin lo que hagas. Ahora, ¿cómo es la fe? Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe se manifiesta, el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5:22-23, que es fe. Ese fruto se manifiesta cuando yo hablo. Ese es el fruto que se conoce. Si yo hablo fe, si yo hablo las palabras de Jesús, si yo hablo la palabra de Dios, entonces soy justificado. Y esto tiene mucho, vamos a profundizarlo más, porque hay mucha gente que dice la fe sin obra es muerta, puro bla bla no funciona, los hechos son más que las palabras. Pues la palabra dice que en el reino y su justicia, las palabras te justifican, no las acciones. Entonces, ¿por qué razón? Porque las palabras van antes que las acciones. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, todo lo que no provenga de esta palabra en tu boca es pecado. Así se ve esto desde la lupa del cielo, desde el lente del cielo. Dios dice, no estás hablando justicia, no puedes ser justificado. No estás hablando fe, no puede haber salvación. Tu pecado no puede ser perdonado. Incluso en Isaías vemos, cuando Dios llama a Isaías, le pone un tizón en su boca y le dice, y es quitado tu pecado, porque por tus palabras serás justificado, por lo que Cristo hizo en ti, por su sangre, por la fe en su sangre, por testificar lo que Él derramó en la cruz, por testificarlo. Cristo pagó por mí, y el diablo se va a volver loco, como lo vamos a ver en varios textos, cuando tú hablas fe. Dice Juan 16, del 8 al 9, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De pecado, por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Entonces el pecado es no creer en Jesús, no confesar su nombre, como dice en el libro de Hebreos, frutos de labios que confiesan su nombre.
sacrificios de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que tú haces. Es el olor fragante, es lo que Dios quiere, que tú hables Jesús. Esa es la justicia que es por fe. Y esa justicia da fruto. Esa justicia tiene obras. Como lo vemos también en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tú no vas a ser instruido en justicia hasta que tú esta palabra, ¿verdad?, te dejes instruir por ella. Tú no vas a saber cómo Dios te justifica, cómo Dios quiere que lo hagas correctamente, ni nada por el estilo. Te pasas escuchando cualquier cosa en el mundo, a cualquier persona que te diga, es así, se hace así, se hace así. Y Dios te está diciendo, la palabra de Dios, inspirada por Dios, te instruye en justicia, en cómo tú te relacionas con Dios. En Hebreos 5:13 al 14 dice: y todo aquel que es partícipe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que no nos actemos si tenemos discernimiento. El discernimiento viene cuando tú, por el uso de las escrituras, eres instruido en justicia por la palabra de justicia, y entonces tienes discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y dices, no, Dios no hace justo a la gente así, Dios lo hace así. Dios me hace justo de esa manera, no de aquella manera. No. Dios me hace justo por mis palabras, no por mis acciones. Luego vienen las acciones. Romanos 3:27 dice: entonces, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida, no te puedes jactar. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esta ley de la fe que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un texto muy importante en Romanos para entender cómo funciona la ley de la fe y la justicia por obras, que la gente todavía intenta justificarse por obras y se engrandece y se enorgullece, porque es una justicia propia. Si es por obras, es propia. Por eso dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, con respecto a la autojusticia, a los que confiaban en sí mismo, como el fariseo y el publicano. El publicano no confiaba en sí mismo, pedía que fuera propicio Dios a él, a su pecado, y el fariseo sí se creía justo por lo que él hacía, porque él era, yo soy así. Y hay un texto en Romanos, dice, Romanos 4:3-5, que explica muy bien la justicia de Dios, que no es por obras, es por fe, por lo que hablamos, porque dice la Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí entra la gracia. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando tú haces algo para recibir justicia de Dios y que Dios te diga, lo hiciste bien, a ti el pago, ¿verdad? Dice, el salario no se te cuenta como gracia, tú te lo ganaste por tus obras. Entonces tienes de qué gloriarte. La razón por la cual es por fe, por lo que hablamos, por lo que oímos, creemos y hablamos, es para que sea gratis, por gracia. Y dice que su fe le es contada por justicia. Tu fe, lo que tú hablaste, porque Dios lo hizo. El problema es que no entendemos que la fe son las palabras de Dios y no las tuyas. Y dice la palabra de Dios que todo, porque Romanos 10:13, porque todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, esa justicia es muy potente, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero por ahí hay unos, eso no es suficiente, pues no entiendes la palabra de fe, no entiendes la palabra del reino, no entiendes el poder del reino de los cielos. ¿Y dónde se encuentra el reino? Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estamos muy equivocados en el pensamiento humano, porque eso viene del Edén, eso viene de la naturaleza caída adámica, que quiere todo un reconocimiento, que quiere siempre funcionar en sus obras, que le digan, lo hiciste bien, no, yo soy ungido porque yo lo estoy haciendo bien. Tú no haces nada bien. Dios no consiguió ni a un justo, el único justo que consiguió fue el que Él envió, y fue Jesucristo, pagó por ti, y Dios quiere ahora que viva en ti, que Dios sea por ti, porque si no, no hay salvación. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Ejemplos de la justicia que es por fe, unas descripciones y cómo es la justicia por fe, cómo yo funciono en esa justicia, cómo, como dice Romanos 5:2, entro por la fe a esta gracia, cómo yo entro, cómo yo dispongo de los recursos inagotables en Cristo, cómo yo recibo esas bendiciones espirituales con las cuales Dios me bendijo en lugares celestiales en Cristo, cómo Dios lo estableció. Romanos 10 del 5 al 18 nos dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree, y dice que nosotros, ignorando
la justicia de Dios y intentando establecer la nuestra propia, nos olvidamos de la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús, que es por creer en Cristo Jesús. Y dice que la justicia que es por fe, lo dice Pablo, por eso quise la introducción de dónde sacamos cómo se alinea la estructura, de cómo Dios diseñó la dispensación, cómo Dios dispensó todo en Cristo y puso a Pablo para maestro a los gentiles en fe y en verdad, y cómo Él está encargado de aclararlos a todos. En Efesios 3:9, Él está encargado de aclararnos a todos. Él empieza a explicar cómo es la justicia por fe. Así que no inventes una justicia propia o por interpretación privada, porque la Escritura no es de interpretación privada. Está establecido, Dios escogió a Pablo, Dios escogió a los apóstoles, Dios escogió a los profetas para que tengamos un fundamento sólido donde Cristo es la cabeza. No es la cabeza tu interpretación, ni tus traducciones, ni nada por el estilo. Cristo es la cabeza y la Biblia interpreta la Biblia. Y dice la palabra de Dios que la justicia que es por fe es de esta manera. La justicia que es por la ley es si tú haces, eres justo. Si tú haces, mereces. La justicia que es por fe, si tú dices y crees y dices, entonces eres justo y Dios te lo da. Así funciona la justicia que es por fe. Dice, ¿más qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tengo la justicia en mi corazón y la salvación en mi boca. ¿Ya? Entonces, dice la palabra de Dios, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto no es que a lo mejor, no, así no es porque te lo digan 10.000 pastores. No, que así no es porque te lo digan 10.000 apóstoles. No, que así no es porque te lo dijo 10.000 evangelistas. No, es así. Y el que crea en Jesús no será avergonzado. Dice la palabra de Dios, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. ¿Cómo es la justicia de fe? Por medio de lo que hablo. Y si yo hablo la fe de Jesucristo, las palabras de Jesús, soy justificado. Dice, y él también empieza a explicar cómo es la fe, y dice que no puedes invocar, tú no puedes hablar lo que no has creído, tú no puedes creer si no has oído, y tú no puedes oír si alguien no te habla. Esa es la justicia que es por fe. Entonces, la justicia que es por fe entra por los oídos, va a tu corazón y sale por tu boca. Ya vamos a ver los textos. De hecho, él cita el Salmo 19, donde dice que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, que son sus palabras los que nos hacen justos. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice la palabra en un texto que usan mucho las personas, dice, porque los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas le ayudan para bien. Estos los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es ese propósito para yo saber que yo estoy amando a Dios? Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos, ¿verdad? Y a estas personas es a los que llama justos, a los que llama llamados, a los que llama glorificados y a los que llama predestinados, a estas personas que se dejan transformar a la imagen de su Hijo. Dios lo que quiere es transformarnos de vuelta al original, a la imagen de su Hijo, a la imagen de Dios, la cual fue distorsionada por el diablo, por medio de palabras. Entonces, en el reino es más importante las palabras que lo que haces. Eso totalmente, en el reino y en todos lados. Dice la palabra en el Salmo 29:9, que esto es como tú pides que la justicia de Dios venga a la tierra, y esto nos deja unos matices muy claros de cómo funciona la justicia de Dios y cómo nosotros nos establecemos la justicia propia y cómo nosotros descargamos todo eso que Dios hizo en nuestros días. Dice la palabra de Dios en Salmo 29:9 que en su templo todo proclama su gloria. Entonces, cuando tú oras, Padre nuestro que estás en los cielos, tú oras, Padre, porque el Hijo está en ti. Si tú no usas las palabras de Jesús, tú no puedes orar Padre. Tú le dices Dios o algo por el estilo. Pero tú llamas Padre a Dios cuando se te revela que el Hijo vive en ti y que tú eres el Hijo de Dios. ¿Ya? Porque ya no vives tú y vive Cristo en ti. Dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Ese es el nombre sobre todos los nombres. Ahora, dice la palabra que en el Padre nuestro, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ajá, pero ¿qué se hace en el cielo? ¿Qué pasa en el cielo? Salmo 29:9 dice que en el cielo
en su templo, todo proclama su gloria. ¿Vale? ¿Qué es la gloria de Dios? Las palabras de Jesús. Jesús mismo es la gloria, la imagen exacta del Dios invisible. Dice la palabra de Dios que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. No hay otra. Esa justicia que es que venga su reino, ¿verdad? Es como dice en Isaías 58:9, dice: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, que es hablar cosas huecas, ahorita lo vamos a explicar. Dice en Isaías 58:13 y 14, dice: si trajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando, presten atención, en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Como lo dice el Salmo 37 también: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo te deleita en Jehová? Cuando tú no tienes tu propia voluntad, ni tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras. Esta es la manera como Dios nos justifica a nosotros. Ojo con lo que dice Isaías 54 del 14 al 16, dice que con justicia serás adornada. Y miren lo que dice Isaías 51 del 14 al 16, dice: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo así: a un pueblo mío eres tú. La justicia, la forma en que Dios escogió salvarnos, fue por medio de sus palabras puestas en nuestras bocas, como lo vemos aquí en Isaías 51. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tú vences por lo que Jesús hizo, por la fe en su sangre, y la fe se manifiesta en tus palabras. Es la justicia que es por la fe, por lo que hablas. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cómo es la correcta manera de vivir el reino? Hablando fe. Hablando fe, todo sucede. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios para nosotros poder hablar fe. Porque como dice la palabra de Dios, la justicia que es por fe, dice en el Salmo 37, el justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por lo que dices. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 71:24, dice que mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Y David pedía eso, él decía: sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Imagínate, o sea, él quería hablar justicia todo el día, y esa es la justicia que es por fe. Por eso este tipo se la pasó escribiendo 150 salmos, es el libro más grande. Y dice la palabra que nos llenemos de ese libro para nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el espíritu de fe se manifiesta, lo ves visiblemente en las palabras. Por eso Jesús, cuando le dijo a los discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Por lo que estaban hablando. Porque ellos estaban hablando: no ves que perecemos. No estaban hablando fe. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo no vale nada, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni lo que hagas, nada. Dice: sino la fe que obra por el amor. Aquí es donde entramos en la fe sin obras, que dicen que la fe sin obra es muerta. Pues déjame decirte que la fe no obra por obras. De nuevo, la fe no obra por obras, obra por el amor. Y el amor de Dios está manifestado en Cristo Jesús. Efesios 2:10 dice que las obras Dios las hizo de antemano para que andemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo, no creados en tu pensamiento, creados en Cristo. Así que es cuando tú piensas como Cristo, las obras de Cristo se empiezan a manifestar en ti. Dice 1 Tesalonicenses 2:13 que es la palabra de Dios la que actúa en el creyente. Cuando tú la crees, ella actúa en ti. Tú no tienes que actuarlo. Romanos 8:2 dice que hay una ley de espíritu de vida en Cristo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Cada vez que tú comes la palabra de Dios en tus oídos, ¿verdad? Como dice Isaías dice: oye y comerás. Oye y comerás, dice la palabra de Dios. Cuando tú oyes, estás comiendo, y en ese momento que comes, dice la palabra de Dios que te está llenando de vida, porque es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Juan 6:63 también nos habla de que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y que esto para nada aprovecha lo que tú haces. Tienes que poner tu mira en la palabra de Dios,
tú mira en cómo hablas, y esa es la manera correcta de relacionarte con Dios. Cómo hablas. De hecho, hay un texto muy poderoso que nos explica cómo relacionarnos con Dios para que no caigamos en mentiras y engaños y en doctrinas falsas o cualquier forma de doctrina que nos quiere ponernos a relacionarnos con Dios incorrectamente o que no tenemos ni idea de cómo relacionarnos. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5 que Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otras palabras que puedan mediar entre tú y Dios. Así que si tú te quieres acercar a Dios correctamente, por la fe, confiadamente, acércate con las palabras de Jesús y no con tus propias palabras, porque esa es la justicia que es por fe. Hebreos 11:3 dice que esto es poderoso porque esto habla de la fe. Dice, por la fe entendemos, o sea que la fe nos hace entender. Cuando tú pones tu fe en Jesús, tú entiendes cosas. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, este es un punto muy importante y muy poderoso. ¿Por qué? Porque la fe no son tus palabras, son las palabras de Dios. La fe no es, yo voy a ser exitoso, no, la fe son las palabras de Dios. Y que se cumpla, como dice Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Que es como lo dice Romanos 8:29, ser hechos a la imagen de su Hijo. Dice Gálatas 5:22-23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Así que la manera correcta de vivir en el Espíritu es que tú hables las palabras de Dios y que den fruto en ti. Porque la palabra de Dios es una semilla que da fruto y uno de esos frutos es la fe. La fe es un fruto del Espíritu, no lo producimos nosotros mismos. Es el Espíritu Santo el que produce fe en nosotros. Por ende, es algo espiritual, no es algo físico. Entonces, si yo siembro fe, ¿cómo voy a cosechar otra cosa que no sea justicia? Como lo dice Romanos 5:1, Romanos 1:17 y Romanos 10:3 del 3 al 4, que dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. De hecho dice Isaías 32:17 que el efecto de la justicia es la paz. Tú no puedes tener paz si no tienes justicia, no puedes tener justicia si no tienes fe, no puedes tener fe si no oyes la palabra de Dios. Entonces esta fe es la que a todos nos concierne como hijos de Dios y como dice Romanos 1:17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de hacerte correcto ante Dios. No es por lo que haces, es por lo que dices. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Soy justo, soy justificado, como dice la palabra de Dios. Jehová será llamado Jehová justicia nuestra. Dios es nuestra justicia. Cristo es nuestra justicia. 2 Corintios 5:21. Al que no conoce el pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces hay un reemplazo donde ya no tienes tu propia vida, sino que Cristo es tu vida y entonces eres justo. Por eso es importante esto. Porque si Cristo no es visto en ti, si Cristo no es manifestado en ti, tú puedes decir Señor, Señor, todo lo que quieras. Y no te conocerá. Entonces, exactamente cómo es la fe. Dice Mateo 3:19 que la palabra del reino, ¿verdad?, es una palabra que cuando es sembrada llega al corazón y si no la entiendes es arrebatada por el enemigo. Viene el malo y la arrebata. Entonces, la justicia que es por fe es, oigo fe, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, creo fe, Romanos 10:9, donde dice que con el corazón se cree para justicia, ¿verdad? Con el corazón se cree. Y 2 Corintios 4:13 dice que hablo fe, ¿verdad? Porque el espíritu de fe está dando fruto en mí, hablo fe. Si no hablas fe, tú puedes decir todo lo que tú quieras, que tú eres cristiano, que tú te la sabes todas. Si tú no estás hablando fe, si tú no estás hablando la palabra de Dios, lo que se habla en el cielo, tú no puedes trasladarlo a la tierra. Tú no puedes ejercer dominio, gobierno y reino. Dios no puede establecer su reino a través de ti, porque no estás hablando fe. Y dice Mateo 12:37 que por tus palabras eres justificado y por tus palabras eres condenado. Entonces concluimos, como dice la palabra en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe, por lo que habla y no por las obras.
En Santiago 3, 17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es un fruto, es un resultado. La justicia viene del resultado de la fe, y la fe es un fruto de una semilla llamada palabra del reino. Entonces, la única manera de que tú tengas justicia para con Dios es que tú tengas en cuenta la palabra de Dios siempre y que ésta pase a ser tu mente, la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. En Juan 12:49 volvemos a citarlo de nuevo, que es un texto muy importante. No hablaba por su propia cuenta Jesús. Jesús hablaba las palabras del Padre, no hablaba otra cosa. Dice la palabra de Dios en Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Cuál es la manera correcta de relacionarnos con Dios? Por palabras. Sí, por palabras. Por eso debemos entender que por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Y si las palabras de Dios están en tu boca, hay poder creativo. El problema que tiene el ser humano en entender la justicia que es por fe, entonces choca con su mente carnal y humana, es que las palabras del diablo, las que comimos en el Edén, ese hombre entre el bien y el mal, el fruto del árbol de la ciencia, el bien y el mal, se manifiesta en palabras también. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ese pecado no puede ser perdonado. No estás hablando fe, y la fe es el medio para la salvación, y la fe son mis palabras, lo que yo hice. Como dice en Apocalipsis 12:11, que le hemos vencido por la fe en la sangre, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Por la palabra que testificamos somos, vencemos. Entonces, la justicia que es por fe no la entendemos porque cuando nosotros hablábamos antes no sucedía nada. Pero déjame decirte, querido hermano, que la justicia que es por fe sí funciona porque no son tus palabras. Fe son las palabras de Dios, y las palabras de Dios crearon el universo, en ella todas subsisten y en ella vivimos, nos movemos y somos. Y esa palabra tiene nombre y se llama Jesucristo. Entonces, si Cristo vive en ti por la fe, si las palabras de Cristo viven en ti, hay muchos resultados. De verdad funciona. No funcionaba antes tus palabras. Por eso la gente dice puro bla bla, porque las palabras del diablo y toda la mentira son vanidad, son huecas, no tienen fuerza, no tienen poder. Pero las palabras de Dios sí tienen poder. Entonces, en el reino es importante lo que hablamos. Isaías 3:10 dice que decía al justo que le irá bien porque comerá el fruto de sus manos. Pero ¿quién es justo? El que habla justicia. 2 Corintios 13:5 nos manda a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, o es que no conocéis a vosotros mismos, que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cristo está en ti, a ver, muéstramelo por tus palabras. Dice la palabra, no, la fe sin obras, pues ya hablamos de la fe sin obras. Sabemos que la fe produce obras de justicia. La fe obra por el amor. Si la fe es verdadera, si no andas dudando, si no andas poniéndole pegas y dices sí pero a las palabras que dices, ¿verdad? Va a funcionar, porque Jesús dijo, si creyeres y no dudares en vuestro corazón. Entonces, el problema no es la palabra de Dios que no funcione y que no dé fruto en ti y que no produzca obra. El problema es si tú estás creyendo o no, si estás dudando o no. Ese es el problema. Entonces, examinémonos nosotros mismos si de verdad estamos hablando fe y si estamos en la fe. Hay que examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo funciona la fe? Primera de Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces, hay una ley de Cristo, la gracia. Y la gracia, Romanos 4:16 dice, es por fe para que sea por gracia. Tú no puedes hablar de gracia si no hablas de fe, porque por la fe tenemos entrada a la gracia. Por la fe, escúcheme bien, por lo que hablamos, accedemos, entramos y tomamos los recursos ilimitados de Cristo que se nos fueron concedidos. Por lo que hablamos, cuando tú quieras disfrutar de algo que está en la palabra y que se cumpla en tu vida, háblalo. Porque estás hablando fe y se te va a manifestar. Tú accedes a esa gracia por lo que hablas. Es muy importante las palabras. Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y Romanos 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? No hay jactancia en la fe. La fe funciona sin jactancia. Efesios 2:9 dice, 2 versículo 9 dice que es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, presten atención. En Filipenses 2, del 8 al 11 dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre
a Jesús para que todo se someta a Jesús, todo se rinda a Jesús, se doble la rodilla y confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, todo lo que no se sujeta a Jesús no le da gloria al Padre. Todo lo que no habla Jesús no le da gloria al Padre. Vamos a dejar eso bien claro porque la fe es precisamente por fe, por el oír, ¿verdad? Para que lo creas y lo hables, para que sea por gracia. Entonces, para que sea por gracia tienes que hablarlo. Habla sobre tu vida bendición, habla sobre tu vida fe, habla lo que quieres que suceda según la voluntad de Dios. Esto es un punto importante, voy a aclararlo porque luego tenemos gente pidiendo para sus propios deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, nos enseñó Santiago. Y dice la palabra de Dios, esta es la confianza que tenemos para con Dios, dice en 1 Juan 3. Dice que si pedimos algo conforme a la voluntad, conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Es conforme a su voluntad, no conforme a la tuya. Entonces, es importante que entendamos la voluntad, que entendamos el nombre, que entendamos cómo es la justicia que es por fe. Y Dios dice, dice Jesucristo en Mateo 6:33, que si tú buscas el reino y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Entonces, tú necesitas es que Dios te considere justo. Por eso Jesús dijo cuando iba a resucitar a Lázaro, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo por ellos, para que crean. Entonces, Jesús dijo eso no para que tú digas, bueno, sí, yo siempre oí a Jesús. No, no, para que sepas que Dios siempre escucha al Hijo. Y si el Hijo habla en ti, Dios te escucha y tienes lo que has pedido. Pero si el Hijo no habla en ti y habla tu carne, habla otra persona, hablas vanidad, no te va a escuchar. Lo lamento decírtelo así de claro, pero esta es la justicia que es por fe, es por lo que hablas. Por eso hay oraciones contestadas y oraciones que no. Por eso te puedo decir libremente que si tú pides algo conforme a la voluntad de Dios, te lo va a dar. No conforme a tu voluntad, es todas las oraciones conforme a la voluntad de Dios, Dios las va a responder. Romanos 6:14 dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y para hablar de gracia, ya lo sabemos, Romanos 4:16, es por fe para que sea por gracia. Necesitamos entender la justicia que es por fe para acceder a la gracia, para entrar a la gracia, para estar continuamente en la gracia. Para tú estar continuamente en la gracia, tú necesitas hablar fe, continuamente. Por eso el Evangelio no es una religión, es un estilo de vida. Es Cristo en nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, es Cristo 24/7 en nosotros. Ve algunos textos que están en la Biblia, donde la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que orar por todo. Filipenses 4:6. En todo tiempo, Efesios 6:18. Sin cesar, 1 de Tesalonicenses 5:17 y 1 de Timoteo 2:8, en todo lugar. Porque esta es la justicia que es por fe. Velad y orad para que no entres en tentación. Y si pides en su nombre, en lo que Jesús dijo, en su voluntad, porque Él es el que agrada al Padre, si tú pides en su nombre, todo lo que pidas te será hecho. No si tú pides en tus propios deseos, para gastar en tus propios deleites, como dice Santiago. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En Jesús no hay pecado, dice Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Imagínate, todo lo que pidas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Él te lo va a dar. Y dice en Juan 16:26-27, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Cómo funciona la justicia que es por fe? Por lo que hablo, que las palabras de Dios, las palabras de Jesús sean halladas en mí y yo pido al Padre en esa fe. Un nombre. Dice que Él no es que Jesús va a venir, por eso el Evangelio no es Jesús con nosotros, es Jesús viviendo su vida en nosotros. Es ahora Cristo es mi vida. Dice, y tú pedirás, y no es que yo te voy a Jesús, ¿verdad? Jesús es aparte de ti. No, no, no. Jesús está en ti, está hablándole al Padre y pidiéndole. Eso es orar en el nombre de Jesús. Y dice que así lo has amado. Juan 14:21 lo explica mejor y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces tú guardas sus mandamientos, su palabra está en ti, ¿verdad? Y tú oras al Padre en su palabra, en su nombre. Juan 14:23 también dice lo mismo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará
y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces el Padre te ama cuando las palabras de Jesús están en ti. No te creas esos cuentos de que tú puedes pedir cualquier cosa que se te antoje. Esto no va así, el Evangelio no va así. La justicia que es por fe es Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Cristo habla en nosotros, como lo dije una vez, orar es orar con Dios, de Dios y a Dios. Porque todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, esto hay que entenderlo porque si no vamos a estar pensando que nosotros tenemos arte y parte en el asunto. Nosotros, esa vieja creación va a una cruz, se muere, porque esa vieja creación viene del Edén tergiversando todo, errada, con mentira en la cabeza. Y no puede relacionarse con Dios porque lo único que media entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, son sus palabras. En 1 Juan 5:6 dice, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, porque todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si tú conoces a Jesús y Él vive en ti, no vas a pecar porque es porque Él vive en ti, Él es el que no peca. 1 Juan 3:24 dice, vuelve a corroborar Juan lo mismo y dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece Él en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces no es Dios contigo, perdona, no. Es Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Con, en y por. Y cuando se convierte en por, es que Dios vive en ti porque tú has guardado sus mandamientos. Entonces, de la abundancia de tu corazón, habla tu boca y eres justificado por tus palabras. Y Dios dice, sé mi hijo, dale todo lo que pida. Así funciona la justicia que es por fe. Hechos 5:20, mira lo que le dijo el ángel cuando le abrió la cárcel a los apóstoles. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No de esta religión. No de que tú ahora vas a ser una mejor versión. No, no. De esta vida, de esta. No de la tuya, de esta vida. Y esta vida pasa a ser tu vida. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Cristo por nosotros. De hecho, en 1 Juan 4:9 lo dice claramente. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, para que ya no vivas por tus palabras, para que cuando hables como está escrito, venzas por tus palabras. Y un mandamiento que tenemos de Él es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Debemos creer en Él y creer se va a manifestar en lo que hablamos. Primera de Pedro 3:10 al 12 dice que si quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu boca del mal y tus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Entonces, Dios está atento a tus oraciones. Habla bien. Habla bien. Hay un texto en Proverbios que es muy poderoso que dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mira, dejemos de ser simples. El simple todo lo repite, todo lo habla. Y si lo hablas, lo creíste. Esa es la ley de la fe. Ahí no, tú no puedes engañar a nadie. No, pero yo lo dije por decirlo. Lo dijiste porque lo crees. Creí, por lo cual hablé. Todo lo que una persona cree, lo habla. Por eso nada más es escuchar a una persona y sabes en qué cree. Sabes qué rige su vida. Sabes que en qué mente está operando. Por eso la palabra de Dios dice que ante ella, todas las cosas están en evidencia, expuestas. Que no hay nada que se esconda ante Dios. No hay nada, están expuestas. Tú abres la Biblia y la Biblia te aclara todo. Te dice si estás en la carne, si estás en el espíritu. Te dice si de verdad estás funcionando en amor, si estás funcionando en una sabiduría diabólica o en una sabiduría de lo alto. Gente que empieza a gritar corrigiendo y creen que porque están diciendo lo correcto están operando en la sabiduría de Dios. No, no, no es así. La palabra de Dios nos dice claramente cómo es. Para nosotros ser instruidos en justicia, debemos hacerle caso a la palabra de justicia. Esta es la justicia que es por fe. Y concluimos con Ezequiel 36 del 25 al 27, cuando Dios dice cómo iba a resolver el problema. Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Y dice, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, no es Dios contigo, es Dios en ti. Muy diferente. Dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, no intentes funcionar en el Evangelio sin tú comer de Cristo, sin tú ir a la palabra, sin tú comer todos los días.
porque la justicia es por fe, por el oír, por la palabra de Dios. Dice Romanos 8, del 1 al 5, que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿conforme a qué andas tú? ¿Conforme a lo que dicen en el mundo? ¿Conforme a tu propia concupiscencia? ¿Conforme a tu propia mentalidad? ¿O conforme a las palabras de Jesús? Si tú andas conforme a las palabras de Jesús y operas en la mente de Jesús y dejas que sea Jesús tu mente, para ti no hay condenación. Porque todo lo que va a fluir de ti va a ser, como dice Romanos 8.2, la ley del Espíritu de vida en Cristo que te libra de la ley del pecado y de la muerte. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, conforme a lo que vemos, no andamos por vista, sino por fe, ¿verdad? Por lo que hablamos, no andamos por lo que vemos, andamos por lo que hablamos. Yo veo una cosa, pero hablo otra, llamo eso que no es como si fuese. Esa es la fe. Y dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice Romanos 8.5, súper poderoso para estar terminando este tema, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, andar en el Espíritu está determinado por lo que piensas, y lo que piensas está determinado por lo que hay en tu corazón, y lo que hay en tu corazón está determinado por lo que tú oíste y vistes. Por eso la fe es por el oír, y puesto los ojos en Jesús. Esa es la justicia que es por fe. Dios te hace justo por lo que hablas. Lo que hablas viene de tu corazón, lo que viene de tu corazón es por lo que oyes. Entonces, es Dios en todos y por todos. Jesucristo lo llena todo. Tú solo necesitas a Jesús, no necesitas otra cosa en la justicia que es por fe. Entonces, Cristo es exaltado, Cristo es glorificado y no un hombre. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Él nos fue hecho, no es intenta tú ahora hacerlo o apréndete cómo vivir como un cristiano, no, Él te fue hecho, sus palabras, para que cuando tú las hables, ¿verdad? Dios escuche al Hijo y diga, ese es mi Hijo. Por eso dice que los que le recibieron, a ellos y los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos de Dios. ¿Quién lo recibe? El que recibe sus palabras. ¿Quién lo cree? El que habla sus palabras. Lo hemos visto en todos los textos que hemos nombrado. Romanos 8, del 28 al 37, con lo que terminamos, vamos a ver cómo termina nuestra vida en Cristo, cómo es nuestra vida en Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Estos, los que conforme a su propósito han sido llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dice, ¿qué diremos pues a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchen esto. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, aquí es donde viene la justificación, lo poderoso de la justificación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es por ti. Dios es en ti, por ti, y Él es tu vida. Ahora, ¿cómo te condenan? Por eso dice, no hay condenación. ¿Cómo condenan a Cristo en ti? ¿Cómo lo condenan si Cristo es perfecto y santo? Si Cristo vive en ti, todo está solucionado. Si tú hablas a Cristo, tú eres justo. No hay condenación para ti. No hay manera de que te condenen. Por eso cuando tú pones tu mirada en ti y en ti mismo, tú sientes condenación. Pero cuando pones la mirada en Jesús, dices, wow, es que Él vive en mí ahora. Me da igual, yo no sirvo, no importa si me morí, no importa si estoy condenado. Ahora mi vida es Cristo. Porque no estoy, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Cómo condenas a una persona que Cristo vive en él? Puedes. Expresando Cristo, viviendo Cristo, hablando Cristo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo nos amó? Como me amó el Padre, dijo Jesús, le dio sus palabras y Él hace la voluntad del Padre, ¿verdad? Él nos amó dándonos sus palabras, como dice en Juan 17. Nos amó dándonos su palabra. Dice, las palabras que me diste se las he dado y ellos la han guardado. Imagínate lo poderoso que es la palabra de Dios en nuestra boca. Entonces, fe son las palabras de Dios y no las tuyas. Concluimos, ¿verdad?, que debemos mirar a Jesús, oír a Jesús, hablar Jesús, respirar Jesús, pensar Jesús, siente Jesús, camina Jesús.
Él es tu vida. Si Él no hubiese venido y hablado, la vida que hoy estamos hablando no la pudiéramos haber hablado, no estaría disponible. Y eso te lleva a un problema más profundo que es el corazón. Porque al del corazón habla la boca, entonces necesitas llenar tu corazón de cosas buenas. Ya te marca el camino que Jesús marcó, que es oyendo y viendo a Jesús. Ya está, todo está solucionado porque crees y hablas y todo empieza a suceder a tu alrededor. Tú empiezas a ser justo, tienes paz para con Dios y vives una vida de paz. Vives una vida de mansedumbre, de humildad de corazón. Vives una vida donde tienes un yugo fácil y ligero. Y dice la palabra que por lo cual estoy convencido, y aquí termina el tema, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No te puedes separar ni tú mismo, tú fuiste creado por Dios. No te puedes separar si Cristo vive en ti, si el amor de Dios está en ti, si sus palabras están en ti, si tú hablas Jesús. Nada, absolutamente nada te puede separar. No hay condenación para los que están en Cristo. Y estar en Él, recordamos en 1 Juan 3:24, que es cuando guardas sus mandamientos, tú guardas sus mandamientos, hablas justicia y tú eres justificado y empiezas a vivir esa vida en abundancia, esa vida Zoe que dijo Jesús. Él vino para que tengamos vida y para que le tengamos abundancia. Y el efecto de la justicia es la paz. Que Dios les bendiga.